Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Estamos viviendo días posteleccionarios, pero el trabajo, las preocupaciones y las ocupaciones en la región del Biobío no se detienen. Uno de ellos es el tema de la movilidad, de la conectividad de nuestra zona, que lo veníamos diciendo, cómo se trabaja para que en el fondo dejemos esta dinámica de en marzo reclamar, decir que estamos viviendo un super marzo, un super lunes y poder avanzar hacia soluciones concretas para que la gente tenga una mejor calidad de vida. Pero igual del tema político le vamos a preguntar a nuestro invitado. Se trata de Óscar Ferrer, jefe de División de Infraestructura y Transporte del Gobierno Regional del Biobío. La semana pasada hubo visitas justamente relacionadas con este tema. ¿Cómo estás, Óscar? Bienvenido. Gracias por estar acá en el estudio. Hola, Óscar. Hola, Leslie, hola, Ángela, y por su intermedio saludar a todos los auditores. Óscar, bueno, antes de que comencemos no te vamos a quitar tanto tiempo, pero claro, el tema político uno no se puede abstraer. Estuvimos con día eleccionario el día domingo. ¿Cómo lo ve el gobierno regional? Porque en el fondo hoy día se trabaja en algo que pueda ser un marco en donde podamos tener quizás nuevas reglas para nuestro país, pero claro, muchas veces se habla, esto no viene a solucionar cosas tan puntuales como las que tú ves desde infraestructura y transporte, pero me imagino que el gobierno regional también tiene una postura y quienes trabajan ahí también. Por cierto, yo ayer comentábamos en el equipo la importancia que es en el fondo tener jornadas de reflexión, escuchar los distintos puntos de vista. La región es muy diversa, la región parte en Antuco, termina en la Isla Mocha, y la verdad es que las realidades son muy dispares y es propio el gobierno regional en el fondo configurar una identidad, configurar un lugar común desde donde nos sentimos más identificados. Yo creo que cuando uno ve, por ejemplo, los resultados en Tirúa, y se da cuenta de lo que hay detrás de eso y lo cruza con la elección pasada, se da cuenta de que en el fondo hay algo ahí que hay que ponerle atención, porque esta región era de izquierda hasta hace no poco tiempo. Entonces, que hoy día sea republicano el primer partido en la región, y con un 45%, nos habla de cómo esto se ha ido cambiando de un péndulo, de una dirección del péndulo hacia la otra dirección, y creemos que eso es positivo para la democracia, porque en la medida que se van acumulando elecciones, siempre es positivo. Pero por otro lado, para nosotros lo que nos obliga es a seguir avanzando, porque a veces esto actúa como una suerte de distractor. A mí me pasa que de repente las cosas se van al Parlamento y uno sabe cuándo se van y no saben cuándo vuelven. Entonces, ese sentido de urgencia, nosotros no tenemos que ponerlo arriba de la mesa, porque los problemas de la región son muy grandes. La descentralización aquí está para aportar, porque si no se tiene que ir, porque en el fondo, ¿para qué vamos a duplicar tareas? ¿Para qué vamos a duplicar esfuerzos? Aquí la idea es que podamos redoblar esfuerzos con nuevos énfasis, con nueva pertinencia, porque como nosotros estamos cerca de los problemas, y eso no es porque seamos mejor o ni peor que los de Santiago, sino que estamos cerca de los problemas, tenemos que dar soluciones rápido. Entonces, lo de las elecciones nos parece bien, nos parece que todo lo que sea conducente hacia un camino de propuestas, de debate, de comparación, de política comparada, ¿qué propones tú, qué propongo yo? Es el debate que nos interesa a nosotros del gobierno regional, porque creemos que las cosas no se hacen de un día para otro, que toman mucho tiempo construir algo bien hecho, y que por lo tanto no hay un minuto que perder. Hay que obviamente estar atentos y conversar de política, pero no hay que desviarse un segundo de que hay una problemática urgente que hay que resolver. Sí, bueno, ahí de entre la urgencia y lo que nos demoramos lo vamos a enlazar también con finalmente esta visita que realizó la semana pasada el ministro de Transportes también, donde hizo algunos anuncios. Recordemos que este año además estamos cruzados también por lo que fue la contingencia de la inhabilitación del puente ferroviario. Hoy día el Biotren han indicado también de FSUR que están bastante colapsados a raíz de la congestión, también en la ruta 160. ¿Cómo están también los anuncios que se vinieron a hacer desde el Ministerio de Transporte en esa materia? Nosotros estamos bien satisfechos. No estamos contentos porque es muy difícil estar contento cuando todos los días la gente vive la situación que vive, pero es muy difícil representar en Santiago los problemas de cualquier capital regional, porque tienden a subestimarse, porque Santiago es una región muy grande, tiene comunas muy populosas,
Entonces, a veces al establishment, por así decirlo, le parece más fácil resolver un problema de Maipú, de la Florida, que entrar a las regiones, porque en el fondo ya la Florida es una región por sí misma. Entonces, que el ministro entre al detalle y sepa que la obra principal que hay que hacer acá es que la Costanera Mar se conecta al puente industrial, es un paso inmenso hacia adelante. O sea, yo escuchaba al ministro Muñoz y él se refería a ese problema, se refería a las caleteras de la 160, se refería a aumentar la capacidad vial, las terceras pistas de la 160, se refería a Costanera Sur. Entonces, eso para mí es un gran paso adelante porque entiende el problema, entiende que hay un cuello de botella evidente. ¿Ah? Y perdón que de alguna manera eleve el tono, porque ¿cuál es el problema? O sea, ese problema está a la vista hace muchos años. La Costanera Mar se hizo no sé hace cuántos años, pero hace más de 20 años. Entonces, el puente industrial se proyectó hace tanto y cuesta tanto que lleguen las autoridades centrales, los ministros de Obras Públicas, de Transporte, de Vivienda, y digan, hoy sí, en realidad falta un pedazo de 1,7 kilómetros y resulta que si conectamos el puente industrial con la Costanera Guardemar, tenemos una alternativa en la 160. Entonces podemos intervenir la ruta 160. O sea, ese switch, ese cambio, es todo para nosotros. Porque en el fondo significa, sí, yo entendí que todos los camiones, que el auto, o sea, un camión con madera, un auto y un bus sobre una misma pista que se va estrechando y que toma una curva, o sea, para nosotros es súper lógico. Yo estoy describiendo la ruta 160 cuando entra la diagonal Biobío. Pero para una autoridad en Santiago no se le ocurre, porque está pensando en Lyon con Providencia, o está pensando en Puente Alto, o está pensando en la línea 7 Renca-Vitacura. Me detengo en esa última porque esa última suma 2.700, 2.800 millones de dólares de inversión, que es lo que hemos convenido que se necesita en esta etapa para el Gran Concepción. Nosotros como gobierno regional, nuestro presupuesto para todo anual son 100 millones de dólares. Esto significa de que este acuerdo son 27 presupuestos regionales que se van a inyectar a la economía local para hacer obras de infraestructura y gestión de transporte público en un plazo de 5 años. Ese es el anuncio que ha venido a hacer el ministro y es un anuncio que nos ha costado más de un año en poder llegar a un acuerdo y en ese sentido poder asegurar esa inversión, esos empleos y la posibilidad de empezar a soñar con, por ejemplo, una costanera en San Pedro, porque vamos un poco a los pormenores. ¿Qué es lo que le pedimos nosotros al ministro? Le pedimos una costanera que vaya desde Coronel hasta, por todo el borde del río sur del Biobío y se conecte con la costanera sur, porque San Pedro y Coronel han crecido mucho. Entonces se necesita una conexión por la costa, se necesita una conexión por la ruta 160 y también se necesita el futuro Piedemonte, que una vez superado ciertas concepciones que tiene que tener una ruta, ciertos estándares que tiene que tener una ruta del siglo XXI, también debería aportar a la solución, sobre todo el transporte de carga. Entonces, hoy día vamos hacia un diseño donde está en la mesa, en la misma mesa de toma de decisión, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de la Vivienda, Desarrollo Social, el Ministerio de Hacienda, concesiones, ferrocarriles. Entonces, eso de poner la mesa, que es lo que está haciendo el gobierno regional va a financiar un equipo de dedicación exclusiva de ingenieros y técnicos que en el fondo va a alimentar esa mesa, porque la conexión, volviendo al tema del puente industrial con la costanera Guardemar, está la humedad de los Batros ahí. Entonces, ¿cómo no vamos a ser parte del Ministerio de Medio Ambiente de esa mesa? Si el Ministerio de Medio Ambiente tiene que tomar una posición. Oscar, y ahí, ¿cómo se trabaja? Porque hoy día una de las trabas que tienen estos trabajos, porque estas son obras a largo plazo, que superan incluso las autoridades de turno. Creo que lo hablábamos antes de entrar al aire. Es posible que a lo mejor esto no lo vea la actual administración del gobierno regional, lo vea después. Pero ¿cómo se garantiza
de que el trabajo no quede trunco, que ha sido una de los escollos que se vive no solamente en el Biobío, sino que en el resto del país, que se inicia un trabajo que pareciera que va avanzando, pero cambia la autoridad y cambia todo y todo queda en nada, y por eso tenemos estas extensiones de, no sé, obras que demoran 5, 10, no sé, aquí en la zona lo hemos vivido. Entonces, ahí está visto también el ojo puesto en que esto esté por sobre la autoridad de turno. O sea, ese es un punto central. Te agradezco mucho la pregunta porque siempre nosotros pensamos cómo rompemos el ciclo político. Porque desde la región uno tiene que tener ese objetivo, porque uno no sabe cómo las alianzas circunstanciales que te pueden dejar fuera el día de mañana un financiamiento, por ejemplo. Claro. Entonces, o se levanta otro proyecto en otra región, ¿y qué pasa con mi cartera? Entonces, lo que hemos pensado para solucionar ese escollo es los convenios de programación, porque los convenios de programación, que son en el fondo acuerdos entre el sector y el gobierno regional, hoy día tienen carácter vinculante. Eso quiere decir de que si no se realiza la obra, nosotros podríamos ir a la Cámara de Parlamento, a la Cámara de Diputados, por ejemplo, e interpelar al ministro. Entonces, ese tipo de resguardos están tomados, porque en el fondo nosotros hemos puesto demasiado de nuestra parte en esta jugada. Nosotros hemos ido bien al límite. Obviamente que cuando nosotros hicimos una consulta ciudadana y la consulta ciudadana arrojó que los micreros tenían una nota 3, no le gustó al Ministerio de Transporte. O sea, eso evidentemente que fue así, y la relación ha sido en algunos momentos bien tensa, porque han habido situaciones como la del puente ferroviario, con algunas medidas que a nosotros no nos parecían. Entonces, poder llegar a un acuerdo después de más de un año de negociaciones, creo que significa que se están cumpliendo los objetivos que fuimos a buscar. ¿Cuáles son los objetivos? Romper el ciclo político, asegurar una cartera de inversiones que nos permita respirar, porque hoy día estamos con el agua hasta el cuello. Cuando una región como esta no tiene la carga segregada de las personas, sufre, porque en el fondo nosotros hoy día perdemos muchos casos 2 horas por traslado de ida y 2 horas por traslado de vuelta. Tenemos problemas en Paikaví con los estudiantes, tenemos problemas en la tarde-noche con la gente que necesita trabajar, porque Concepción es una ciudad súper dinámica y que desde la pandemia se ha visto como apagada más temprano que antes. O sea, 6:30 de la tarde y ya empieza a dificultar uno poder comprar algo en el centro de Concepción. ¿Por qué? Porque no hay locomoción. Entonces, poder salvar este escollo, lo que nos va a permitir también es un acomodo, porque los estudiantes necesitan pagarse su carrera, necesitan trabajar en doble turno. Entonces, acá hay una serie de eslabones que están un poco rotos, que todavía no se recuperan, y nosotros creemos que es sumamente necesario que el transporte público parta con este nuevo esquema y que ponga a disposición más frecuencia, y en ese sentido hemos hablado tanto con el gremio como con el ministerio, y esos cambios se deberían empezar a notar. Hay una aplicación red para poder ver dónde está el bus. Eso se adelantó se anunció además y se va a entrar en vigor este año del perímetro de exclusión, que va a permitir en el fondo más subsidio y poder hacer mejor los diseños de las rutas y en el fondo configurar mejor una punta tarde. Entonces hay varias medidas tanto en transporte público como en infraestructura como en gobernanza, que gobernanza en el fondo significa que el GORE va a pagar un equipo que se va a dedicar con dedicación exclusiva a esto. Y ese equipo lo va a liderar el subsecretario de Transporte. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque de alguna manera yo voy a pedirle a todos que nos ayuden en la rendición de cuentas de esto. Porque cuando nosotros hacemos un esfuerzo como este, yo les quiero decir que en estos 5 años que tiene el programa, nosotros vamos a poner más de un presupuesto anual en esto. O sea, nuestros presupuestos son un poco más de $100 millones, nosotros vamos a poner como $140 millones en este programa. O sea, es para graficar la importancia que tiene esto, porque nosotros por hacer esto dejamos de hacer un montón de cosas. Pero hay que hacerlo, porque en el fondo hay que partir y hay que de alguna manera asegurar ciertas condiciones como el grupo del equipo permanente,
Porque de lo contrario va a pasar lo que me decías tú en la pregunta. Se va a diluir, se va a empezar a diluir, pero en la medida que nosotros mantenemos la hoguera, y por eso que digo que acá hay una tarea regional que hay que hacer, porque está la prensa, está el gobierno regional, están las municipalidades, están los vecinos, están los grupos de interés. Bueno, logramos que se dieran cuenta del real problema que hay, pusimos arriba de la mesa un plan, nos pusimos de acuerdo en las platas, está todo para salir de esta situación. Entonces, ayudémonos entre todos, sigamos manteniendo una opinión de que esto es inaceptable y que tiene que cambiar, porque a mí me da pena estar hablando, yo soy director del proyecto City Lab, que es la avenida del MIT, acá a Concepción, vinieron la semana pasada, estuvimos con 8 o 9 investigadores del MIT acá, viendo los barrios, conversando con las universidades, y estar por un lado en esa, y por el otro lado pasar por Paicaví, y ver llenos de gente en los paraderos, o me pasaba con el Berluí en pleno videotren, lleno de personas esperando una micro que venía llena. Entonces esa disparidad entre lo que realmente queremos, entre lo que realmente somos, que somos una ciudad de vanguardia, de universidades, de capital humano, de servicios, y la imagen que tenemos hoy día, después de las 7 de la tarde, que es deprimente, insegura. Yo vivo acá en el centro de Concepción y me da miedo salir. Y antes no me daba miedo, siempre vivía en el centro. Entonces, yo creo que es urgente que le empecemos a poner cariño, dedicación, amor a esta cuestión, porque si no, no vamos a salir de esta. O sea, y eso significa preocuparnos todos y cuidar a esto como si fuera un hijo, porque ya se abrió el gobierno. Entonces, hay que aprovechar esto y hay que ponerle el acelerador, porque esto no puede cambiar el próximo gobierno. No hay espacio aquí para dobles diagnósticos o triples diagnósticos. El diagnóstico de que la ruta 160 se angosta cuando llega a la diagonal Biobío, lo sabemos todas las personas que vienen con Concepción. Ahí, Óscar, muy brevemente, porque estamos ahí ya como a puertas del tiempo, este comité también que de asesor, que en el fondo va a estar, como mencionabas ahí, también presidido por el subsecretario de Transporte, va a ser, ¿quiénes otras personas lo van a integrar? Porque mencionabas, por ejemplo, el tema de San Pedro de la Paz y que si hay un humedal en los Batros hay que integrar al medio ambiente. Nosotros hemos visto también cómo finalmente alrededor de la ruta 160 se siguen construyendo proyectos inmobiliarios, incluso edificios que consideran mayor cantidad de habitantes en esa zona. O sea, estamos llenando más todavía ese sector. Entonces, ¿esto también va a ser intersectorial o solamente nos vamos a quedar entre infraestructura y transporte? No, tiene que ser intersectorial porque como nosotros ya tenemos una red, tanto ferroviaria como caminera, como de corredores de transporte público, porque otra parte de este anuncio, lo más fuerte en la inversión es terminar una red de corredores de transporte público que parta en Coronel, termine en Penco y que vaya desde Talcahuano a Chihuayante. Yendo a tu pregunta, el tema acá es que tienen que estar los distintos ministerios. O sea, tiene que estar el Ministerio de Hacienda, porque en el fondo esto se hace con plata. Y por lo tanto, como los convenios de programación involucran gastos del MIMBU, del MTT, del EDF, de nosotros, hay que supervisar que se ejecute bien el presupuesto. Está Hacienda, está Desarrollo Social, porque Desarrollo Social te da los RS, que son las recomendaciones técnicas para que el Sistema Nacional de Inversiones Públicas te dé el ok para partir. Está el Ministerio de Medio Ambiente, porque el Ministerio de Medio Ambiente te da las declaraciones de impacto ambiental o los estudios de impacto ambiental que muchos de estos proyectos necesitan para poder materializarse. Está los sectores, cada uno con su ferrocarriles, el MIMBU, concesiones, el MOP, transporte. Y está el gobierno regional, que en el fondo de alguna manera genera esta suerte de poner la mesa y de decir, oye, vamos a hablar de San Pedro, tenemos que invitar al alcalde Javier Guiña. Vamos a hablar de Penco. Bueno, tenemos que invitar a Víctor Hugo Figueroa. Porque, ¿qué nos ha pasado? Que el puente industrial se hace, pero se hace sin acceso. O sea, buena parte del problema que tenemos hoy es porque esta mesa no estaba. Porque obviamente que todos sabemos que el puente industrial tenía que tener un acceso. Y no se hizo. Entonces, lo que no puede pasar es que sigamos tomando decisiones que no involucren a todos, que no nos sentemos todos en la mesa antes de apretar el botón. O sea, es de una lógica básica lo que estamos planteando. Y lo que nos alegramos es que esa lógica básica significa que hay que hacer inversiones.
Entonces que hay que ponerse serio, y hay que soltar la billetera y hay que asegurar de que esas platas están. Entonces, por eso que es tan importante para nosotros que este anuncio se haya dado, que se haya comprometido la participación de todos estos ministerios, que el ministro Muñoz haya dicho sí, es mi compromiso y haya pormenorizado las distintas cosas, porque en el fondo eso significa que hay que se entendió que nosotros no estábamos magnificando el problema, que en el fondo necesitamos una solución para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo económico y para la calidad de vida de las personas de la región. Óscar Ferrer, jefe de División de Infraestructura y Transporte del Gobierno Regional del Biobío, detallándonos también estos anuncios luego de la visita del ministro de Transportes y Telecomunicaciones a la zona y por supuesto el trabajo que viene adelante, ojalá que esta vez ya, pero bien encaminado y hacia buen rumbo para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes, no solamente del Gran Concepción, sino que de la región del Biobío. Óscar, gracias por acompañarnos este día martes. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Óscar. Que tengas buen día.